invierno temprano. A veces, lo más difícil no es la ruta ni el frío. Lo más difícil es esperar. El invierno temprano y la nieve obligaron a todos a abandonar la llanura de inundación del Podcamenaya y a replegarse al campamento base. Estaba situado sobre el río, y lo que más se me quedó grabado de él fue la cocina. Aquella cocina de campaña no era más que un toldo de lona sobre una larga mesa de tablones, con 2 bancos alargados a los lados. El fogón no era sino un simple hogar de campamento, pero en aquel fuego de la taiga, Polina obraba prodigios culinarios. Recuerdo que, nada más bajar del helicóptero, fui a parar a su puesto de cocina, como quien pasa por un puesto de desinfección. De almuerzo, había pelmeni de carne de oso, tímano amasado entre las brasas, setas estofadas, té con leche condensada cocida e incluso blinis. Ahora, entre aquel dominio absoluto del blanco, al fondo, contra la pared del bosque de la otra orilla del río, solo se distinguía, como una mancha sucia, como un artefacto en una fotografía, un pedazo de lona ennegrecida por el tiempo, que con aquel guiñapo cubría la mesa como una hoja de parra, una mesa que había hecho las veces de comedor y que ya solo se envanecía de una gloria pasada. Nadie invitaba ya a sentarse a aquella mesa, ennegrecida por el mal tiempo y las lluvias otoñales. A mí simplemente me señalaron una tienda de campaña libre para 12 personas, hundida bajo la nieve y sin siquiera una estufa de hojalata en su interior. Aún así, aquella primera noche, solo en una tienda que en otras circunstancias habría sido un lujo, conseguí dormirme, aunque no sin inquietud. Me despertó un escalofrío que se había colado incluso a través de las pieles de reno y del saco de dormir agujereado, propiedad de nuestra expedición aerogeológica de la capital. Aerogeológica porque, al no disponer de mapas geodésicos, utilizábamos las fotografías aéreas como si fueran mapas. Pero me consolaba pensar que en todo nuestro inmenso país éramos los únicos, en el único destacamento de prospección, que podíamos devorar el romanticismo como a cucharadas, y lo devorábamos con ganas, y hasta por encima del cuello, pese a la prohibición de alcohol. Teníamos los privilegios de una unidad de guardia. Éramos como pioneros que, por las normas de seguridad, no se separaban de su rifle, uno por barba. Y aunque nunca tuve que hacer uso del arma, llevaba el rifle al hombro con orgullo. Aquello me daba seguridad, porque en realidad un paso a la derecha o un paso a la izquierda significaba ni más ni menos quedarse completamente solo frente a cientos de kilómetros de una taiga que de pronto se volvía hostil. Si desde una tienda caliente, después de una cena abundante y de un té reconstituyente, aún te quedaban fuerzas para admirar el centelleo estrellado del cielo, alejándote un poco del campamento, te quedabas indefenso ante ese mismo cielo, ya amenazador, y ante el aliento despiadado de la noche subpolar. Pasé todo el día buscando quién pudiera acogerme en una tienda con estufa. Lo conseguí mientras serrábamos y cortábamos leña. Vi a un muchacho que, él solo, intentaba sin éxito serrar madera para el fuego. Entre los dos preparamos leña para todo el campamento. Y, lo más importante, me invitó a su tienda. Él y su compañero tenían sitio para un tercero. Ese tercero fui yo. A la mañana siguiente tampoco nadie volvió a llamarnos a la mesa. Decían que Polina se había marchado una semana antes en helicóptero con el jefe de la partida. No dejó sustituto, porque la dirección de nuestra partida de prospección había decidido evacuar a todos en aquellos días. Pero se puso a nevar. Y los radiotelegrafistas no hacían más que tranquilizarnos diciendo que la culpa era de un pronóstico meteorológico desfavorable. Parjomich, el jefe del destacamento, propuso repartir a los hombres en grupos de 3
y enviarlos a la taiga en busca de alimento, contando sobre todo con presas de caza y capturas de pesca. Yo conocía la técnica para atrapar al ingenuo y siempre hambriento tímalo, pero no sabía cazar. No era capaz de apretar el gatillo y enviar una bala a aquel que me miraba de frente con confianza y curiosidad. Mi compañero y yo llenamos una mochila de pescado y la volcamos sobre la mesa común. Nunca volvimos a ver ese pescado. En el campamento había alrededor de una quincena de tiendas. Sobre cada una se alzaba un hilo de humo de nuestra liña, pero no se veía a nadie durante el día. Estábamos entre gente, y sin embargo, estábamos completamente solos. El hambre provocaba escalofríos. El frío nos empujaba dentro de los sacos. Y la leña que habíamos preparado desaparecía fuera, llevada a otras tiendas. La noche fue heladora, y por eso mismo inquieta. Nuestra tienda era una tienda de campaña corriente, sin aislamiento ni doble techo. No retenía el calor, y por eso nos acomodamos alrededor de la estufa de hojalata situada en el centro, en la que había que mantener el fuego sin cesar. La estufa engullía la leña como si estuviera famélica. Dentro no había espacio para reservas, y fuera, con el frío, desaparecía más rápido de lo que habría ardido en nuestra estufa. Se consumía a una velocidad igual a la de nuestra estufa, multiplicada por el número de tiendas del campamento. Si aún podían contarse las tiendas, a las personas que vivían en ellas no se las veía durante el día. Tal vez por la prohibición de alcohol en la expedición. En la taiga nadie se comunicaba entre sí, solo con el radiotelegrafista y con el jefe de la partida. Entre los distintos equipos no existía ninguna comunicación. No sabíamos cuántas personas trabajaban en aquella partida, en el enorme espacio entre los ríos Podcamenaya y la Baja Tunguska. En algún lugar de aquella taiga, según se contaba, aún podían verse las huellas de la tala provocada por el meteorito de Tunguska, que supuestamente había caído allí a comienzos del siglo. Y en otros puntos aparecían todavía barracones bien conservados de los campos estalinistas, sobre todo a orillas de los numerosos ríos. En el propio Yenisei, alguien había visto, al pasar en una embarcación autopropulsada, un enorme busto del dictador Stalin tallado en la roca. Incluso aquella imagen parecía atraer desgracias. Ese mismo verano, cerca de allí, cayó al agua un helicóptero fletado por la expedición. Murieron todos. Por lo demás, aquel verano fue exitoso. Nadie más resultó herido. Lo principal era que se había cumplido la tarea. Se encontraron bauxitas, la roca que contiene aluminio, tan necesario para la planta de aluminio de Krasnoyarsk y para todo el país como materia prima estratégica. Ahora, tras los trabajos de gabinete en Moscú, los materiales serían entregados a los geofísicos, y ya ellos, el verano siguiente, se concentrarían en la prospección de los yacimientos y sus reservas y emitirían un dictamen sobre la viabilidad de su explotación industrial. Pero ahora, en aquella noche helada que parecía aplastar el campamento, no pensábamos en las bauxitas ni en sus posibles reservas. Yo nunca llegué a saber si allí se desarrollaron o no los yacimientos de aluminio. El aire nocturno, frío, nos empujaba cada vez más dentro de los sacos, y ninguno de nosotros encontraba ya fuerzas para salir, tantear en la oscuridad el último leño y echarlo al fuego. Cada uno intentaba conservar el calor de su propio cuerpo dentro del reducido volumen del saco acolchado. En las noches siguientes dormíamos sin desvestirnos, y más tarde, incluso con las botas puestas. Los primeros días pescábamos tímalos y los asábamos entre las brasas.
pero con cada jornada picaban menos, abandonaban las aguas someras, que se iban congelando cada vez más, y descendían río abajo. Al principio también nosotros bajábamos por la orilla hasta los lugares donde aún quedaban pozas profundas, y todavía se podía confiar en la pesca. Pero al final, había que alejarse tanto para conseguir alimento, que apenas alcanzaba el corto día otoñal para regresar antes de que anocheciera. Así se agotaron las reservas de pescado, aunque todavía se distribuía cada día para el común una hogaza por tienda y un pequeño terrón de azúcar. Sin embargo, pronto llegó el día en que anunciaron que se entregaba la última ración de pan y de azúcar. Aquella tarde estaba especialmente silenciosa. Las conversaciones se apagaron, sofocadas por una inquietud difícil de nombrar. Pero, por extraño que parezca, a nadie se le ocurrió repartir la ración restante en 2, 3 o 4 partes. Sin ninguna tensión en unas relaciones que ya se habían vuelto casi amistosas, en aquella última noche de saciedad, cortábamos la hogaza dura en rebanadas, las calentábamos sobre la estufa y las comíamos despacio, sin siquiera pensar en dividir la ración común en partes iguales. El pequeño terrón de azúcar bajo la lengua, acompañado de agua de nieve derretida, resultaba más delicioso que los recuerdos culinarios más intensos. Al día siguiente, todas las conversaciones giraban en torno a la comida. Al principio, compartíamos confesiones sobre nuestras preferencias. Luego, al abrirnos y confiar unos en otros, empezamos a revelar secretos de cocina. Fue entonces cuando oí por primera vez que el pescado no debía comerse solo seco, sino también ligeramente descompuesto. Que el hígado de oso era el mejor remedio contra cualquier dolencia. Y que la grasa de tejón curaba la tisis, pero que si no había tejón, también servía un erizo. Los surogallos eran más fáciles de cazar en los lugares de celo. Mis nuevos compañeros, con muchos años de experiencia en trabajos de campo, me enseñaban pacientemente cómo colocar trampas para liebres, cómo encontrar las reservas de invierno en los escondites de las ardillas y de las ardillas listadas. Pero lo extraño era que, pese a toda su experiencia como hombres curtidos de la taiga, ninguno de ellos, durante toda aquella guardia forzada, consiguió David nada comestible en el bosque. Nadie encontró nada de caza, a pesar de que nos devolvieron las armas que antes nos habían retirado y nos permitieron cazar. Yo, como el más inútil de los cazadores, propuse buscar cedros en la taiga, y caminamos honestamente, tambaleándonos, durante 2 días por el bosque, hasta que el jefe prohibió alejarse del campamento, después de que 2 hombres se perdieran y hubiera que buscarlos durante largo tiempo, rastreando el bosque con todo el equipo. Todo resultó ser de lo más banal. Los encontraron en una pequeña baña abandonada, borrachos de colonia y de elixir dental, como sustitutos del alcohol que me habían robado el día anterior. A causa de aquellos infractores, se ordenó de nuevo entregar las armas al almacén, y no nos quedó más remedio que intentar extraer diminutas semillas de las piñas de los árboles coníferos, aliviando su sabor áspero con la nieve, siempre pura en aquellos lugares. Tal vez el frío aumentaba cada día, o tal vez el cuerpo debilitado ya no era capaz de resistirlo. Por culpa del frío no apetecía ni salir de la tienda, ni siquiera salir del saco de dormir. La sed la calmábamos lamiendo la escarcha de las paredes, o incluso el hielo en la cara interior de la tienda. No teníamos ganas de hablar, pero cuanto más difícil se hacía abrir la boca, más vívidas aparecían ante la mirada interior las imágenes de la vida aún reciente.
Qué poco tiempo había pasado desde entonces. Nosotros tres, nuestro diminuto destacamento, nos reuníamos después de la jornada junto al fuego, alrededor del caldero humeante con gachas, con tazas de té aromático y leche condensada para acompañar. Y qué maravilloso estaba el taimén abatido en el lago. La mantequilla, guardada en una gran caja a la sombra de la tienda, podía comerse cuanto uno quisiera. Yo recordé para toda la vida el sabor de aquella mantequilla llegada de la lejana y soleada Ucrania, impregnada del aroma del ledum, esa planta salvaje de la taiga. La confitura en tarros de cristal parecía más sabrosa que la leche condensada cocida. ¿Y qué decir de la leche condensada? Bastaría con un simple trozo de pan arrancado con la mano y una taza de té caliente, fuerte y dulce. Si no hubiera sido tan difícil hablar, y si hubiera habido a quien preguntar, uno habría querido saber no tanto cuándo vendrían a recogernos, como por qué no lo hacían, a pesar de que el tiempo, desde el punto de vista de la seguridad de vuelo, era excelente, porque ya llevábamos 2 semanas en las que, si no hacía sol, al menos el día estaba despejado, y por las noches el cielo resplandecía con estrellas enredadas en las copas de los abetos y las picias. Los veteranos recordaban que una vez ya había ocurrido que una parte de la gente, al terminar la temporada de trabajo en la taiga, se había visto obligada a quedarse a pasar el invierno, pero entonces eran solo 2 o 3 y habían conseguido unirse a unos cazadores y pasar el invierno con ellos, en sus cabañas y a su costa. Cada mañana corría de boca en boca la misma noticia ya envejecida del radiotelegrafista. Los pilotos se negaban a volar por condiciones no aptas para el vuelo. La noticia de que el jefe había prometido regalar a los pilotos, a cada uno, un lujoso ejemplar disecado de urogallo, un barrilito de pescado seco, caviar y quizá algo más, se propagó por el campamento desde primera hora de la mañana. Todos lo entendieron como una orden de prepararse. ¿De dónde salieron de pronto las fuerzas? Nos pusimos encima todo lo que podía considerarse ropa, aligerando así las mochilas. Recogimos las tiendas, los sacos a dormir, las pieles de reno, y nos dejamos caer sobre aquel montón de equipo ya innecesario, a la espera de nuestro helicóptero de carga. Nadie se fijaba en cuánto tiempo llevábamos esperando. Por primera vez en las 2 últimas semanas, empezó a caer una nieve espesa. Las copas de los árboles se mecían con el viento. Solo se oía el ruido de las ramas al rozarse unas con otras. Pero entonces, casi al mismo tiempo, todos percibimos a lo lejos un rumor grave. No cabía duda. Era él, el helicóptero, indispensable en una expedición aerogeológica. La ventisca de nieve levantada por sus aspas, que no dejaban de girar mientras cargábamos, nos alegraba no menos que al marinero de un velero inmovilizado en la calma chicha, la primera ráfaga de viento. Y ya estábamos en el aire, y apenas 6 horas de trayecto nos separaban de las escasas luces del campamento base, en el asentamiento de Bor, en la región de Turuhansk, donde, en aquel mismo instante, un cocinero sonriente ya preparaba comida para aquellos hambrientos hombres de la taiga, que por poco no se habían quedado allí a pasar el invierno. Si esta historia te ha tocado, dale me gusta, suscríbete al canal y compártela con quienes puedan sentirla cercana. Ojalá estas palabras se queden contigo un momento más, en silencio, en la memoria, en las sensaciones. Hasta nuestro próximo encuentro. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato.